acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado a mediados de mes, ha quedado en suspenso. El Parlamento Europeo lo ha remitido al Tribunal de Justicia para que evalúe su base jurídica, un trabajo que podría tardar hasta 2 años. Esta noche analizamos todas las aristas de un pacto que para algunos sectores económicos supone una oportunidad de aumentar sus exportaciones. Pero para otros, como el agroganadero, implica abrir la puerta a la importación de productos más baratos. Hay que pelearlo, pero hay posibilidades para salvarlo. Llevan años engañándonos de la Unión Europea, diciéndonos que tenemos que ir a unas ganaderías y agricultura sostenible, y ahora vienen con esto y nos meten toda esta porquería que no sabemos, que no tiene ninguna medida y que están produciendo allí a bajo costo para tirar los precios nuestros. No tenemos miedo al mercado. Lo que tenemos miedo es a competir con alguien que está utilizando unas prácticas que a nosotros más de 20 o 25 años se nos las prohibieron. Buenas noches, señoras y señores. El acuerdo con Mercosur es fundamentalmente económico y por eso hoy nos acompañan la catedrática y experta en economía de la Unión Europea, Begoña Cueto, el presidente del Consejo Agrario de Asturias, Borja Fernández, y el vicepresidente de la Patronal Asturiana del Metal, Fernando Alonso. Pero el pacto tiene además importancia geopolítica y desde hace una semana también tiene un recurso judicial encima de la mesa. Por eso hemos invitado también a esta mesa al catedrático de Derecho Internacional, Javier González Vega. Muy buenas noches a los cuatro y gracias por habernos acompañado. Empezamos por esto último que acabo de decir, Javier, por el minuto y resultado. Después de esa decisión del Parlamento Europeo que sorprendió bastante de no aprobar el acuerdo y mandarlo al tribunal, ¿en qué momento estamos ahora? ¿Eso no impide que el acuerdo con Mercosur entre en vigor? Eso no impide que el acuerdo con Mercosur pueda ser objeto de aplicación provisional, para ser más precisos. La entrada en vigor se remite a un momento en el que ya se han superado todas las dificultades y finalmente entra con todas sus consecuencias. Pero sí está previsto en el derecho internacional, y los acuerdos de la Unión Europea así lo contemplan, el que se pueda aplicar provisionalmente buena parte de las disposiciones del acuerdo. En este caso, además, concretamente, dado que estamos hablando del acuerdo comercial interino, prácticamente en sustancia todas sus disposiciones podrían ser objeto de aplicación provisional. Todas, es decir, que sea provisional no significa que sea un acuerdo light, de alguna manera. No, ¿Es el mismo acuerdo? Lo único que quiero decir es que obviamente la aplicación provisional no es irreversible, sino que siempre puede dar pie a una eventual suspensión por determinados motivos, ¿no? Una vez que entre en vigor, ¿tiene que pasar otros filtros? ¿No tiene que ir a los parlamentos nacionales o antes de entrar en vigor a los parlamentos nacionales? Vuelvo a insistir, el acuerdo comercial interino, y esto me parece que es conveniente también trasladar a la opinión pública, el famoso acuerdo de Mercosur, en realidad son 2 acuerdos, un acuerdo de asociación y un acuerdo comercial interino. Lo que ocurre es que nunca van a coexistir, porque en el momento en que el acuerdo de asociación entre en vigor cesará la vigencia del acuerdo comercial interino, pero lo único que ocurre en ese momento es que se van a aplicar todas sus disposiciones. Entre tanto, el acuerdo comercial interino, que ya digo es susceptible de aplicación provisional casi de inmediato, permite sencillamente aplicar todas las disposiciones en materia comercial y de inversiones que están contenidas en el acuerdo. Y lo único que se requiere para ello, en torno a la aplicación provisional, es que lo ponga en marcha la Comisión. Para que finalmente este entre en vigor, lo que en la práctica lo único que hace es hacerlo, por decirlo así, irreversible, lo que sí sería ya por tanto necesario es una aprobación por parte del Parlamento Europeo. Borja, el sector agroganadero, que es el que más crítico se ha mostrado con este acuerdo, la semana pasada teníais puestas vuestras esperanzas en esta decisión del Parlamento Europeo. No sé si lo que está diciendo Javier es un poco un jarro de agua fría o también os lo esperabais. No, bueno, a ver, esto es parte del juego político, como bien decía. Nosotros lo que tenemos claro es que aquí no se trata ni de aplicación provisional ni de salvaguardas. Aquí hay que pelear por el no. No porque no querramos acuerdos con otros países, no, porque aquí hay una competencia desleal en toda regla. Estamos hablando de que va a empezar a entrar producto con unas normativas que aquí llevan prohibidas 20, 25 años, hormonación de carne, bienestar animal, aquí se está aplicando, en aquellos países no, controles fitosanitarios, de trazabilidad, es decir, tienen unos costes de producción muchísimo más bajos que los que tenemos en España y en Asturias. Vale. Luego, a lo largo del programa, conoceremos al detalle cuáles son los reparos que le pone el sector. Como decía antes, hemos invitado a un representante de FEMetal, que el sector industrial
Fernando, se dice, no sale, no sé si no sale perjudicado o incluso sale beneficiado con este acuerdo de Mercosur. ¿Qué análisis hace CEMETA? Bueno, se supone que el acuerdo en general, a nivel europeo en principio, pues tiene potencialmente la capacidad de aumentar mucho la exportación de industria desde Europa a Mercosur. Tiene como contrapartida el inconveniente, si se quiere ver desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista europeo, de que también van a aumentar mucho las exportaciones del sector agroganadero de Mercosur hacia Europa, las importaciones, vamos, las exportaciones de ellos, importaciones nuestras, pero en lo que a industria se refiere va a ser beneficioso, se supone, ¿no? Yo creo que eso va a depender un poco de cuál sea el tipo de industria. Digamos que Europa es muy, y Asturias también, vamos, en todo el nivel de la Unión Europea, pues la industria, digamos, es de alto valor añadido en relación con lo que aportaría Mercosur, y dentro de lo que es, por ejemplo, el metal, pues beneficiará más a las empresas que tengan producto de alto valor añadido que a las empresas que tengan producto de poco valor añadido, incluso también podría ser que las perjudicase en ese caso, ¿no? ¿Podríamos decir que en este caso el sector en Asturias se vería beneficiado por su alto valor añadido de su producción? En conjunto, sí. En conjunto sí. Lo que pasa es que, bueno, yo por lo que yo conozco de este acuerdo, en realidad la entrada en vigor de esas bajadas arancelarias y la normativa, la puesta en vigor de la normativa que se tiene que cumplir en ambas partes, pues va a ser realmente paulatino. Sí. O sea que no sé yo si lo de la interinidad, pues es una interinidad sobre algo que va a ir relativamente despacio, creo yo. Aquí apelo a Begoña, aunque entrase en vigor ya, es verdad que hay una serie de medidas que van a llevar varios años su aplicación total, ¿no? Sí, el acuerdo yo creo que contempla una reducción arancelaria con los países del Mercosur, pero también de forma paulatina. Y también se insiste mucho en el seguimiento del acuerdo, o sea, va a haber un monitoreo para ver cómo van evolucionando las exportaciones e importaciones de cada producto, de cada área, de cada país, y ver cómo va funcionando a lo largo del tiempo en esa reducción de aranceles. Por terminar con estas intervenciones iniciales, Begoña, estamos hablando mucho estos días del Mercosur, pero los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países no son nada raro ni nada inhabitual. En absoluto. O sea, llevamos, bueno, pues yo diría que desde la segunda mitad del siglo XX tenemos un proceso de liberalización comercial a nivel mundial. Quizá lo diferente ahora es que ese proceso, bueno, pues desde la llegada de Trump en este segundo mandato, también un poquito en el primero, pues un instrumento comercial que en el ámbito económico sabemos que genera perjuicios, ¿no?, como los aranceles, pues están otra vez en marcha. Desde hace décadas la Unión Europea y España firma acuerdos comerciales con países de todo el mundo para tratar de beneficiarse de esas reducciones arancelarias, porque, bueno, pues en economía lo que decimos es que el libre comercio en general genera crecimiento y genera efectos positivos para todos los países que firman ese tipo de acuerdos. Bueno, pues vamos a describir el tablero, vamos a definir qué es Mercosur, el cuarto mayor bloque económico del mundo, después del de la Unión Europea, el de México, Estados Unidos y Canadá y el de las naciones del sudeste asiático. Patricia. Pues sí, el Mercado Común del Sur nació en 1991. Lo fundaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son los 4 estados a los que beneficia el pacto comercial con la Unión Europea. En 2012, Venezuela se incorporó a esa coalición, pero se le suspendió 4 años más tarde. En 2023 se ratificó, en este caso, a Bolivia como miembro pleno, pero no entra en el pacto con Europa. Hay además 6 estados asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. 7 de cada 10 sudamericanos son ciudadanos del Mercosur, que representa el 82% del PIB total del subcontinente. Con México, con Chile, con los países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, la Unión Europea tiene otros acuerdos específicos. Y hemos hablado con la principal autora de un informe encargado en 2021 por el Ministerio de Comercio sobre el impacto del acuerdo en España. Concluye que será positivo porque aumentará las exportaciones, el PIB y el empleo, y porque Mercosur ofrece mayor seguridad que Estados Unidos. Reconoce, no obstante, que bajarán los precios de algunos productos agroganaderos.
España, yo en algunos sitios no lo he visto tan reflejado, pero es uno de los que más puede ganar con este acuerdo. Poder entenderte en español no es lo mismo que en indio. O la diferencia cultural que hay con Asia es una barrera menos. Ustedes tienen mucha fortaleza exportadora y precisamente los productos que exportan son en su mayoría productos metálicos que se van a beneficiar de una gran caída de aranceles al otro lado del Atlántico. Importan mucho de Estados Unidos, cosa con la que yo me tentaría a la ropa. Es su principal importador. Tal y como está el mundo, hemos de ser cuidadosos. Es parte de la estrategia que está desplegando la Unión Europea. Es un momento para hacer buenos amigos. Amigos que sean transparentes, que respeten la legalidad. Del total de importaciones que llegan a Europa, una cuarta parte son servicios. Y la agricultura son un 15%. Me parece importante diferenciar dentro de la agricultura. El sector de exportaciones de productos lácteos gana. Ustedes tienen unos quesos estupendos, con denominaciones de origen, que serán más protegidas con este acuerdo, porque es parte de lo que se negocia, que no me puedan imitar, que hay una técnica ancestral, que eso tiene una tradición importantísima y que es un símbolo de calidad enorme. Las importaciones de bovino de Mercosur ya vienen a Europa. Entonces, ¿qué se ha negociado? 1,5% del consumo. Esto estamos hablando de una cifra muy controlada. Por lo tanto, inundaciones de productos no va a haber seguro. Si hay una subida súbita, se pueden parar esas importaciones. Siempre tienen que presentar un certificado en el que aseguran que no hay un residuo que pueda causar ningún daño. No pueden utilizar los mismos pesticidas que en Europa porque el clima es muy distinto. Somos muy reduccionistas diciendo que son solo vacas. Yo estuve en Argentina. Tienen varios unicornios en temas de informáticos. Son empresas, ¿no?, las que despuntan porque han superado una cotización bursátil enorme para una empresa pequeña y que tiene mucho potencial de crecimiento. Ellos nos ayudan en algunas cosas y nosotros en otras. Es el primer acuerdo que firman para abrir sus contratos públicos. Es que nosotros tenemos unos ingenieros que hacen unas obras públicas espectaculares, que han visto cómo hemos instalado muchas empresas de telecomunicaciones en América del Sur. Oye, y funciona, ¿no? Son grandes multinacionales. Entonces, bueno, yo creo que han visto también el potencial de que podemos ser un buen cliente. Pues en esta entrevista con María Latorre hemos tocado varios aspectos que queremos tratar esta noche. El primero de ellos, el informe, ese informe al que ella ha hecho y al que hemos hecho referencia, dice que de manera global el acuerdo es positivo, aunque reconoce que el sector agroganadero quizás para ese sector no lo es tanto. Begoña, ¿es positivo en general el acuerdo? Los acuerdos de libre comercio siempre son positivos, o sea, en global se gana. Hay una ganancia de empleo, hay una reducción de los precios y hay una ganancia de bienestar. Eso no significa, como ha dicho María Latorre, que todo el mundo gane, claro, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que en global el libre comercio, la libre circulación de bienes y servicios, la liberalización comercial genera efectos positivos para el conjunto de los países, para todos los países, tanto para los importadores como para los exportadores. Pero insisto, y lo ha explicado muy bien, eso no significa que efectivamente dentro de cada país haya sectores que tengan menos o más ventajas competitivas, donde efectivamente hay ganadores y perdedores. Y por eso hay también la labor del Estado con esa función también de redistribución, y la labor de supervisión es tremendamente importante. Borja, aquí en el sector agroganadero os sentís claramente perdedores. Vamos a ver, es que aquí hay una cosa clara. Se va a competir con unas normas distintas. Es decir, aquí en Asturias, y casi se está expandiendo al resto de España, las ganaderías que quedan son de ámbito familiar. Son pequeñas explotaciones, que lógicamente la calidad del producto no tiene nada que ver con el que va a venir de aquellos países. Los costes de producción, la manera de funcionar, el tipo de explotación, el terreno, es completamente distinto. Es imposible competir contra esos países. ¿Y las garantías que incluye el acuerdo para que eso no pase? ¿No os fiáis de ellas? No nos fiamos porque yo traje 5 ejemplos hoy aquí de otros acuerdos de la Unión Europea donde las salvaguardias no funcionaron. Por ejemplo, uno agrícola, el de Marruecos con el tomate, nunca se llegaron a aplicar. Y el daño llegó a las explotaciones españolas. Y puede pasar lo mismo. Lo único que pedimos es que no se nos use como moneda de cambio. No estamos en contra del libre comercio, de firmar nuevos acuerdos, no. Pero es que nos da la impresión, de que a veces somos un sector estratégico y básico y se nos utiliza como imagen de paraíso natural, de mantenimiento de territorio, y para otras cuestiones como esta, en el que el sector europeo entero en bloque está en la calle, con organizaciones agrarias que nunca se le dieron la mano como se están dando ahora, nos están dando la espalda. Es lo que estamos sintiendo. ¿Quién se ocupa de que se cumplan los aspectos incluidos en un acuerdo como este?
en la Comisión Europea, en la Unión Europea, ¿qué instancias se ocupan de ello? Porque... O parece lógico pensar que en la medida en que siempre hay un principio de transparencia que permea toda la acción de la Unión Europea, pues se conocen obviamente las medidas que se adoptan. Es verdad que el marco negociador en el contexto internacional en el que se mueve la Comisión Europea no es tan dado obviamente a la transparencia. Recordemos anteriores acuerdos, algunos fenecidos en materia comercial, en los que el acceso a la documentación pues se realizaba a través de una cámara en la que estaba depositada la documentación, etcétera. Pero bueno, en general hay cierta transparencia y desde luego ahora que son conocidos de hecho los resultados de la negociación, desde hace más de un año hay constancia de cuáles son las implicaciones de esos acuerdos. Es la propia Comisión, que es la guardiana de los tratados y en este caso también la guardiana de la legalidad comunitaria, la que tiene obviamente que velar fundamentalmente porque esos acuerdos que se han alcanzado se cumplan estrictamente, y es también la llamada en su caso a activar los mecanismos que pueden eventualmente paliar las consecuencias negativas. Hablo particularmente de los mecanismos de salvaguardia de los que se viene hablando reiteradamente como medidas específicas que pueden eventualmente pues, evitar las implicaciones negativas derivadas de las medidas previstas en el acuerdo. Pero bien, también es verdad que en algunos acuerdos estas medidas no se aplicaron de forma correcta, me equivoco. Por ejemplo, en el acuerdo de liberación del textil, fin del acuerdo multifibras del 2005, había una salvaguardia. Este acuerdo, hay que recordar que la Unión Europea eliminó las cuotas a las importaciones textiles, especialmente de China. ¿Y qué pasó? Se activó tarde y de forma parcial. El daño en la industria europea, española, italiana, Portugal, francesa ya era enorme, con cierres de fábricas y pérdida masiva de empleo. Resultado, la salvaguardia no evitó el colapso del sector. Es un ejemplo. Cierto, puede ser efectivamente que las medidas... Bueno, tienen por de pronto ya la primera cuestión, se ha señalado en ocasiones que no hay medidas de salvaguardia de carácter preventivo. No podemos, por tanto, activarlas antes de que efectivamente haya un supuesto perjuicio que se ha cometido, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues siempre cabe el riesgo de que se llegue tarde. Bueno, aquí obviamente, fundamentalmente, habría que apelar, y en este sentido, ya con un representante de una organización profesional, habría que apelar fundamentalmente al celo de los propios afectados, para que obviamente insistan desde el primer momento, bueno, ya lo estés haciendo de hecho ahora, para que obviamente no llegue la sangre al río y por tanto las medidas que tengan que aplicarse se activen cuanto antes. Fernando, el sector del metal en Asturias sabe mucho, no digo del celo o no celo de la Comisión Europea, sino de la lentitud con la que funciona Europa, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de los controles de las importaciones de productos siderúrgicos de acero de terceros países, el tiempo que está llevando el poder aplicar salvaguardas, en este caso al comercio. Bueno, es cierto. Y además es que eso es fundamental. Lo cierto es que, aunque en el caso de la industria pues es un acuerdo que, digamos, en global es bueno, y además es cierto que los mercados grandes, digamos, liberalizados, unos mercados cuanto más grandes sean, pues más dinámica es la economía y todo el mundo acaba ganando, ¿no? Pero visto desde un punto de vista sectorial, sea cual sea el sector, pues es un poco como si vas a jugar un partido con un equipo contrario que tiene que te puede pegar patadas en la espinilla, por decir algo, y sin embargo tú no. Es decir, la competencia, si no tiene unas reglas que sean pues comunes o digamos que persigan los mismos fines, pues no es una competencia que va a dejar a todo el mundo contento, como es obvio. Pero bueno, digamos que parece que en este acuerdo está, digamos, pautado cómo van a reducir a qué ritmo se van a reducir las cargas, los aranceles. Y también se dice, o eso entendí yo, pues que se tienen que ir aplicando unas normas que hagan más homogénea lo que le preocupa al sector agrario. Es decir, que se supone que finalmente habrá unos aranceles cero siempre que las reglas del juego sean las mismas. Ahora, si eso no se cumple, pues mal. Ahora pregunto a Begoña por las reglas del juego. Ninguno de los cuatro sois políticos, pero vamos a conocer alguna opinión política, porque este es un asunto que en los partidos políticos está generando debate interno. El acuerdo que se firmó hace 11 días en Paraguay llegó tras más de 25 años de negociaciones.
Pues sí, en 1995 se firmó el primer Acuerdo Marco Interregional de Cooperación que sentó las bases para esas conversaciones. 4 años después, en 1999, se produjo el inicio formal de las negociaciones en una cumbre en Río de Janeiro, en Brasil. El proceso se paraliza entre 2004 y 2010 por diferencias en torno a la liberalización de los sectores industrial y agrícola. Finalmente, en 2019, se alcanzó un acuerdo político, aunque su ratificación también quedó en suspenso en aquel momento por preocupaciones medioambientales en Europa. Este año, el 17 de enero, se firma el acuerdo en Asunción, en Paraguay. El gobierno del Principado, del PSOE, como el nacional, rechaza el pacto y duda de la efectividad de los controles de precios. Es verdad que estamos en un momento complicado a nivel mundial, la geopolítica, que para Europa le viene muy bien un acuerdo comercial de estas características, pero evidentemente cada uno tenemos que defender lo nuestro y en Asturias un gobierno responsable tiene que defender sus sectores económicos. Todo lo que vemos con el acuerdo de Mercosur son riesgos que se derivan de unos acuerdos comerciales en los que en principio no estás en igualdad de condiciones ante este tipo de producciones. Al margen de que pueda haber controles, que puedan haber cláusulas para evitar esa bajada de precios a través de la entrada de este tipo de productos que es verdad que en la actualidad en Europa vienen entrando, pero con un arancel determinado. Esas cláusulas de salvaguarda que sean realmente, que funcionen en el corto plazo, no, prácticamente en la inmediatez. No se trata de decir, espera, acéptalo y entonces te damos una ayuda. No, es que al final esa no es la solución. La solución es igualdad de condiciones. El Principado, como vemos, muestra sus reticencias a ese acuerdo, mientras el eurodiputado Jonás Fernández, también socialista, defiende que el pacto es bueno para Asturias y que la dilación de su entrada en vigor perjudica a los sectores económicos, incluido también el agroganadero. Hace una semana votó en contra de la remisión del texto al TJUE. Jonás Fernández nos atiende desde Bruselas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. ¿A qué intereses cree que responden los temores a la aplicación del acuerdo con Mercosur en lo que respecta al sector primario, pero también al gobierno del Principado? Bueno, yo creo que existe una inquietud en el sector primario que está sustentada y que no es otra que la propuesta de la Comisión Europea para reducir un 20% la financiación de la política agraria común. Este otoño conocíamos esa propuesta presupuestaria, como digo, para reducir el 20% la financiación de la política agraria a partir de 2028. Por cierto, una propuesta de la comisaria de Agricultura y del comisario de Presupuestos, ambos del Partido Popular. Yo creo que es en ese marco en el que podemos entender las incertidumbres del sector primario en estos momentos. En la medida, por otra parte, de que todas las estimaciones realizadas sobre el efecto de este acuerdo sobre el sector primario es que no tendrá ningún efecto, tendrá un efecto neutro sobre el conjunto del sector primario. ¿En qué términos este acuerdo abre también una ventana de oportunidades para ciertos sectores, incluido ese que mencionábamos, aunque sí que pueda establecerse esa posibilidad de que sea un acuerdo neutro? ¿Puede ser también una ventana de oportunidad? O sea, decíamos que tiene un efecto neutro, decía que tiene un efecto neutro sobre el sector primario, pero hay que destacar también las ventanas de oportunidades que se abren para la exportación de productos agroalimentarios a los países del Mercosur, que no son pocos. Una reducción arancelaria total, por ejemplo, en las exportaciones de miel, las oportunidades para los productos lácteos, de los que hablaba la profesora que hizo el estudio para el Ministerio previamente. En cualquier caso, el centro de las ventajas, sin duda, está en el sector industrial y en el sector servicios. Con este acuerdo se reducen los aranceles en promedio que sufren las exportaciones europeas desde el 11% al 1%, cuando nosotros solamente rebajamos del 4 al 2%. El conjunto del sector industrial, bienes de equipo, productos industriales, maquinaria, tendrán grandes oportunidades de crecimiento, sector servicios también, telecomunicaciones y, por cierto, se abre a las empresas europeas el mercado de concursos públicos, que son unos 180.000 millones de euros anuales, un mercado hasta ahora muy cerrado en los países de Mercosur. Y ya la última, ¿confía en que entre en vigor este acuerdo al margen de esperar a que emita el dictamen el TJUE? Yo creo que es importante entender los plazos
y la solicitud que hizo el Parlamento la semana pasada al TJUE. El TJUE ya declaró ante un debate similar vinculado al tratado con Singapur en 2019 cuál es el reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. Por lo tanto, incertidumbre absoluta sobre la opinión del TJUE a este respecto. En cualquier caso, una vez que el Consejo, es decir, los Estados miembros, con el voto positivo del Gobierno de España, ha habilitado el tratado, es la Comisión quien puede implementarlo en cualquier momento. El Parlamento tiene que ratificarlo y nuestra ratificación tiene que esperar a la opinión del TJUE, pero la entrada en vigor puede ser tomada en cualquier momento, muy probablemente en las próximas semanas, cuando aprobemos el reglamento de salvaguardas, que, por cierto, es bien distinto a las salvaguardas de otros acuerdos. Se hablaba del caso del tomate, ha habido identificación del control de los tomates en fronteras europeas, en Países Bajos muy recientemente, pero con este sistema el mecanismo solamente consume 21 días, es decir, una vez detectado un incremento de las importaciones por encima del 5% o una rebaja del precio por debajo del 5%, la investigación debe abrirse en 21 días y puede suponer la paralización de las relaciones comerciales. Nada que ver con mecanismos de salvaguardia vinculados a acuerdos previos. Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Pues también hay contradicciones en el Partido Popular. En Asturias sostienen que no puede haber libre comercio con distintas reglas del juego, pero en Bruselas la eurodiputada Susana Solís cree que el pacto es positivo siempre y cuando garantice la protección al medio rural. En el caso del vacuno, las salvaguardas funcionan de forma que si se supera el 1,5%, que son las 90.000 toneladas de producción europea, entraría inmediatamente esa cláusula y se volvería a restablecer el arancel. De la misma forma, si el precio baja un 5% sobre lo que hemos tenido en los últimos meses, también se vuelve a aplicar de forma automática, en 21 días aplicaría ese arancel. No puede haber libre comercio cuando hay diferentes condiciones de producción y, por tanto, desigualdades y distintas reglas. Pues retomo donde lo dejé y con algunos asuntos de los que acaba de hablar el eurodiputado Jonás Fernández. El tema de las reglas del juego, Begoña, en un acuerdo de este tipo las reglas del juego son las mismas, entiendo, para las dos partes. Las reglas del juego tienen que ser las mismas para las dos partes y sobre todo hay una cuestión que voy a incidir en lo que han dicho tanto Jonás como Susana. Las importaciones que se hagan los productos que entren desde Mercosur hacia la Unión Europea tienen que respetar las reglas del mercado común, del mercado único europeo. Exactamente, bueno, pues quizá efectivamente, y como decía también la profesora Latorre, pues no al milímetro, por decirlo así, no con un nivel de exactitud del 100%, pero tienen que tener todas las garantías sanitarias, fitosanitarias, etcétera, etcétera, de consumo que tienen los productos europeos o cualquier otro tipo de producto que llegue desde otro punto del mundo. Entonces, esas reglas tienen que respetarse. Luego, además, hay que tener en cuenta, y voy enlazando con otro tema, estamos hablando permanentemente de que parece que hacemos una competencia en vía precios, ¿no? De que los productos agrícolas o los industriales o cualquier tipo de bien o servicio que se intercambie estamos compitiendo vía precios. Hay una competencia también vía calidad y el distinguir un producto de otro, ¿no? Porque da la impresión de que estamos casi obligando a los consumidores a que cuando venga la carne argentina tengan que comprarla obligatoriamente porque vaya a ser más barata. El consumidor también es soberano, los consumidores somos soberanos a la hora de decidir si compramos carne argentina o seguimos comprando la ternera asturiana o la miel asturiana, ¿no? Por lo tanto, hay primero mayor capacidad de elección y luego una garantía de consumo. Que efectivamente, como señalabas, se puede intentar hacer lo contrario y no cumplir con la ley, ahí los mecanismos de salvaguardia deberían funcionar. Y yo creo que ahora mismo los seguimientos, tanto de precios como de mercado, van casi al día, lo que permiten ahora mismo los sistemas de comercio exterior, de detección de estadísticas, etcétera, todos los, bueno, pues estamos en la era de la información y del dato, ¿no? Prácticamente podemos tener un seguimiento diario de dónde están los precios, cuáles son las cantidades que se importan, que se exportan, de tal manera que efectivamente
no tengan que pasar meses para saber qué está pasando, si efectivamente están subiendo mucho las importaciones, las exportaciones, si están bajando mucho los precios. Ese seguimiento efectivamente debe hacerse muy cuidadosamente para que el acuerdo se cumpla en su integridad. Me gustaría hacer una pregunta a la compañera. Dices que las reglas tienen que ser iguales. Sí. Bien, ¿cómo se podría controlar, por ejemplo, que una canal de carne que entra de Brasil y Argentina, que son los principales productores de cultivos transgénicos, cultivos que en España están prohibidos, no está alimentada con cultivo transgénico y por lo tanto el coste de producción de esa canal es muchísimo inferior que el español o el asturiano? La empresa lo tiene que declarar. Es que, claro, tarde o yo parto de que va a acabar entrando. La empresa tiene que ocuparse efectivamente de asegurar que no tiene ese cultivo o de esa forma de producción. Claro, si ya estamos con, efectivamente, si una empresa miente, pero una empresa puede mentir tanto viniendo de Argentina como dentro de la Unión Europea. Pero no es cuestión de mentir o no, es que ellos ya parten de una base, de unos costes, de una forma de producir que es una competencia desleal para nosotros. Es que si tuviesen la misma regla desde la base que nosotros, pues tendríamos una competencia cara a cara. Pero es que ya parten desde unos costes de producción que para nosotros son inasumibles. También en Europa hay nuevas tecnologías y otro tipo de tecnologías que permiten producir de otra manera, con otra garantía, produciendo mayor calidad. Sí, calidad por supuesto. Pues si los consumidores queremos calidad, también creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que pagarla y que por lo tanto aquí la desconfianza frente a un producto que nos puede parecer muy barato y del que podemos efectivamente tener desconfianza de que se esté produciendo de la forma adecuada, ¿no? En ese sentido, claro, yo asumo que los controles en frontera y cuando una empresa declara que se produce de una determinada manera, está diciendo la verdad. Y cuando entran a la Unión Europea tienen que respetar este tipo de comercios. No quiero pararme justo aquí en este punto porque vamos a escuchar ahora más opiniones del sector agroganadero, pero otra cosa que dijo Jonás y que me parece que es un aspecto relevante es que el acuerdo también, aparte de bajar aranceles y facilitar exportaciones e importaciones, también abre los países respectivos a los contratos públicos. Y aquí entiendo, por ejemplo, en el caso del sector industrial, entiendo que es una medida positiva, sobre todo, por ejemplo, en países como Brasil, donde es muy difícil que una empresa española, pueda optar a un concurso público. Sí, bueno, es obvio, ¿no? O sea, cuando se unifica un mercado, cuando se quiere hacer que un mercado sea, no voy a decir mercado único, pero bueno, cuando se llega a acuerdos de este estilo, pues se supone que tienes la ventaja, todas las empresas y todos los agentes económicos de cada una de las partes tienen la ventaja de que aumenta mucho su clientela, su potencial clientela, incluyendo la pública. Tienes la desventaja de que también te aumenta el parque de competidores, ¿no? Pero bueno, empresas brasileñas pueden venir a optar aquí también. Claro. Bueno, es de suponer que, en fin, digamos que desde Europa, desde la industria europea, pues tenemos más que ganar que perder, ¿no? Porque es una industria como más un poco más avanzada que la que hay ahora en Mercosur. El objetivo a largo plazo pues va a ser que estén aproximadamente igual de avanzadas, ¿no? Que es lo que se persigue con estos temas, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que el sector público pues es un sector grande y te aparece pues un cliente grandote que obviamente pues resulta interesante, ¿no? Pero bueno, digamos que básicamente lo que a mí me parece que estamos debatiendo es que, y además da la impresión de que efectivamente es así, que hay que ir aprendiendo de los errores del pasado. Cuando se hace una globalización, digamos, salvaje, pues, o sea, muy ácida, digamos, sin muchas barreras, pues tienes unos efectos que son indeseables. Este tema que decías del tomate, pues que al parecer pues ya se aprendió algo de eso, ¿no? Luego también hay otro aspecto que tiene que ver también con el pasado, que se vio durante la pandemia. Hay algunos sectores, no sectores, pero bueno, hay algunos nichos que es estratégico mantener. O sea, que no puedes fiarte, porque el mercado internacional
no es como un mercado nacional, que hay un Estado, digamos, que puede imponer unas normas de una forma coactiva y eficaz. Pero hay normas. Hay normas. Lo que pasa es que en el mundo internacional, pues esas normas son, digamos, acuerdos que, como vemos últimamente, pues no hay una autoridad mundial que se imponga a todos ¿Quién lo rige, Javier? Bueno, vamos a ver, en el marco concreto, presidente, que se establece en virtud del acuerdo de Mercosur, lo que hay es un mecanismo de solución de diferencias, por lo tanto se establece la idea de la paridad entre las partes y por lo tanto la igualdad de condiciones de ambas, y por lo tanto se trata de mecanismos que tratan de solventar las diferencias, pero obviamente buscando primero a través de la vía de la negociación y después eventualmente a través de una eventual intervención de terceros la solución de esas diferencias. Aquí hay que decir que, bueno, por suerte nos movemos en un marco en el cual, digamos, hay un mayor grado de afinidad, hay, digamos, una cultura jurídica común y, por lo tanto, no nos movemos en este escenario nuevo mundial en el que parece, bueno, que hay multitud de actores y multitud de intereses, ¿no? Hay un grado de cohesión que, bueno, se ha demostrado a lo largo de los casi 30 años de relaciones entre Mercosur y la Unión Europea, que yo veo garantiza a que se pueden ventilar soluciones que resulten de mutuo beneficio por las partes. Hace casi una semana que se firmó, ¿no os ha sorprendido no haber escuchado a Donald Trump todavía decir nada sobre este acuerdo? Porque está claro que con este acuerdo Europa lanza un mensaje frente al proteccionismo de Donald Trump, frente al expansionismo exportador de China. No se puede obviar esa derivada geopolítica, ¿no? Es tremendamente importante. Entonces, como decía, llevamos desde los 60, sobre todo del pasado siglo, unas décadas de liberalización. Esto, lo que está haciendo Donald Trump con esas amenazas arancelarias, que luego en algunos casos se materializan, en otros no, es cambiar el orden mundial, internacional y económico que conocíamos. Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los mercados globales, si no el mercado global más importante, para la Unión Europea y para todos los actores mundiales en términos económicos. Es un mercado para nosotros, ¿no? Tanto para el sector industrial y también para el agroalimentario. Y cuando un mercado tan grande no es confiable, ¿no? Y cada semana o cada día nos amenazan con subo los aranceles, bajo los aranceles, ahora sí, ahora no, el tener acuerdos comerciales con áreas como es Mercosur o como puede ser la India, del que también se habla, otro acuerdo u otro tipo, es básico para la Unión Europea, ¿no? Y para nuestras empresas, para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento económico, el tener socios confiables es básico, es tremendamente importante, sobre todo ahora. Sí, yo sí querría en todo caso añadir una cosa. Conviene recordar que entre los estados que participan en este acuerdo están dos estados, Argentina y Paraguay, que hasta ahora se han mostrado como leales aliados de Trump. Digo esto porque es importante tenerlo presente. No declinaron asistir a la firma del acuerdo en Asunción. El propio presidente paraguayo no declinó intervenir, al contrario, ofició precisamente en el acto de firma, ¿no? Y Milei lo ha apoyado. Efectivamente, por eso digo que si por de pronto leales amigos y compañeros de Trump están en este caso en la empresa, pues creo que a lo mejor el propio Trump se mide un poco a la hora de plantear eventuales objeciones al mismo. Bueno, pues vamos a detenernos ahora en los detalles, en las cifras de lo que supondría la entrada en vigor de la alianza con el Mercosur. Patricia. Pues sí, porque la Unión Europea es el principal inversor en América Latina y el Caribe, con una inversión directa superior a los 810.000 millones de euros. El pacto supone la creación de un mercado común de 700 millones de consumidores y la eliminación de más del 90% de los aranceles. El documento pactado reconoce 344 indicaciones geográficas europeas y, a la inversa, protege a unas 220 denominaciones del Mercosur. El pacto ordena procedimientos aduaneros, normas de origen y legislación de contratación pública. Recoge también obligaciones vinculadas a los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, vela por la sostenibilidad, incluyendo compromisos para combatir la deforestación y un fondo de cooperación para la transición verde. También regula medidas sanitarias y fitosanitarias, ya que algunos expertos, también algunos sectores, reconocen que en esos países estas son más laxas. En aquellos países
La legislación, como digo, es más laxa, menos exigente en materia, pues por ejemplo, de antibióticos, de hormonas. Aquí se cría en pequeñas explotaciones, en extensivo, se cuida, se mima más el producto, digamos, y allí, pues se va más a volumen, a precio, se engorda con piensos. Eso al final repercute en la calidad de la carne. Es una ganadería de producción de carne. Yo tengo vacas de una raza francesa que se llama Limousin. Anteriormente tuve asturianas porque yo estoy solo en la explotación, o sea, yo manejo esto solo, no me ayuda nadie, ni tengo ningún empleado. Entonces la Limousin es una raza que a mí me gusta por el tema de que tiene facilidad de parto y después los terneros son muy listos para mamar, muy vigorosos y demás. La decisión de inclinarme por esta raza es por cuestiones de manejo en la ganadería y por el tema del tipo de carne. Tanto la carne de ternera como la de vaca, que también matamos vacas, nos gusta madurarla. Necesita que tenga un cierto recubrimiento de grasa y se adapta perfectamente al clima. Es una raza muy parecida a la asturiana, cambia en el color. Yo la finca más grande que tengo es una finca de 17 hectáreas. A mí me encanta ver reportajes de esta gente que producen en Argentina o producen en Brasil, pero el otro día estuve viendo un reportaje de un argentino que estaba en Brasil produciendo y tenía una finca de 10.000 hectáreas. Tenemos que competir con gente que son grandes empresarios y buenos empresarios. En la Comunidad Económica Europea, 27 países, tenemos unos 57 millones de vacas, que son los que tiene casi Argentina. Y Brasil sola tiene 240 millones de vacas. Su producción está muy orientada a la exportación, tanto en Argentina como en Brasil principalmente. Esa carne va a llegar, y esa carne va a llegar más barata. No jugamos con las mismas reglas, ¿entiendes? En estos países, tanto de América del Norte como del Sur, están permitidas las hormonas, los esteroides anabolizantes que se utilizaban aquí hace 40 años. Yo creo que las movilizaciones que hubo por los ganaderos, por los agricultores franceses y belgas y tal, que se movilizaron frente al Parlamento Europeo, e incluso las que hicimos aquí, creo que eso hace presión. Es un acuerdo importante para la economía. Tendrán que poner en una balanza qué pesa más, pero no se tienen que olvidar del sector primario, de la agricultura y de la ganadería, que somos los que mantenemos el medio rural. Vendría carne con calidad mucho más inferior a la que tenemos aquí y con garantías fitosanitarias muchas menos de las que nos exigen aquí en Asturias y en la Comunidad Europea. También los productores de las IGP Faba y Miel de Asturias temen competencia desleal. Insisten en que los países del Mercosur tienen más hectáreas, mejores condiciones meteorológicas y menos controles. El agricultor Pablo Alonso, de Huerto Las Canaleas, en Cudillero, rechaza el pacto comercial con el Mercosur. Siembra 3 hectáreas de faba y en la última cosecha recogió 1.200 kilos de fresca y otros tantos de seca. Una producción que vende directamente al consumidor, sin intermediarios. Calidad, la cercanía, la caducidad y la toxicidad. Que aquí trabajamos con productos homologados por la UE y allí, pues porque se ve herbicidas más tóxicos. En la cosecha 2024-2025, la IGP La Faba de Asturias tenía 127 productores con 217 hectáreas que obtuvieron casi 215 toneladas de faba y 25 de verdina. En la última cosecha, los más de 100 operadores de la IGP Miel de Asturias recogieron 100 toneladas, lo que supone una caída de en torno al 30% con respecto a la campaña anterior. A los controles a los que estamos sometidos los apicultores, en este caso asturianos, son muy exigentes para nosotros. En otras zonas y en otros países los productos no son sometidos a esos controles tan estrictos y siempre pueden tener problemas de trazabilidades, problemas de calidad en los productos. Por eso también es muy importante apoyar a los productores y a los productos de proximidad. El presidente de la IGP asegura que producir 1 kilo de miel asturiana cuesta unos 4 euros. El doble de lo que le supone a los productores de Paraguay, Argentina o Brasil, países a los que Europa ya compra unas 45.000 toneladas anuales. La verdad es que estos días, preguntes a quien preguntes, en el campo asturiano la opinión es unánime. Borja, antes Jonás hacía referencia a un aspecto, es la inminente reducción, parece ser, de los fondos para la política agraria común. Es uno de los problemas que tiene el campo en Europa y en España. ¿Podríamos decir que este asunto del Mercosur lo consideráis como una especie de gota que ha colmado el vaso de la paciencia del sector por otra serie de problemas aparte del es un cúmulo de circunstancias. Mira, yo te voy a dar un dato. En 20 años los cotizantes a la agraria en Asturias cayeron un 42%. Un 42%. Estamos hablando de un problema de soberanía alimentaria, porque cayeron en Asturias y cayeron en España. Y con esta caída tan brusca todavía se nos está utilizando como una moneda de cambio.
vamos camino de ser dependientes de terceros países para alimentarnos. Eso por un lado. Está habiendo, digamos, estamos sufriendo un ataque desde instituciones europeas, ahora con Mercosur, pero rebajas en la PAC continuamente, más exigencias, más burocracia, más normativas. No puede ser que continuamente se nos esté estrangulando, se nos esté diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Cuándo? A gente que lleva siglos gestionando el territorio. Que estamos perdiendo, Asturias, el paraíso natural, se está perdiendo. Es matorral, porque por el cese de actividad agraria. Y entonces, ¿cómo es posible que con las circunstancias que estamos viviendo en el sector primario, con el retroceso en el sector primario, todavía se nos utilice como moneda de cambio? ¿Hacia dónde vamos? ¿A ser dependientes de terceros países para alimentarnos? Es a lo que vamos. Nadie discute que hay que abrir el mercado, que Europa tiene que expandirse, pero no con nuestro sector, porque cuando conviene a la clase política somos estratégicos y somos ejemplo. Y en la pandemia éramos héroes, porque sulfatábamos las calles, pero ahora somos moneda de cambio. Eso no vale. Y por eso el sector está en la calle, porque está hasta arriba ya. Vale, entonces no lo has dicho, pero efectivamente intuyo que la respuesta es sí. Esto es una especie de gota que colma el vaso de vuestra paciencia. Quizás en esa postura de los agricultores y ganaderos, no españoles solo, sino europeos, lo decía antes Borja, ahí puede estar el recelo de algunos países que no han firmado dentro de la Unión Europea. Y no me refiero solo a Hungría, ¿no? Por ejemplo, Francia no ha firmado y Austria, en fin, no sé muy bien si está esa movilización está detrás de esos recelos. Sí, entre los que no votaron en el Consejo a favor precisamente de la aprobación del acuerdo se encuentra Francia, se encuentra Austria, se encuentra Hungría, se encuentra Polonia, se encuentra Irlanda, y también conviene mencionar que se abstuvo completamente Bélgica, ¿no? Por tanto, hay un significativo número de estados. Es verdad que el descuelgue en el último minuto de Italia permitió precisamente que el acuerdo saliera adelante, pero bueno, las cosas no estaban tan claras antes de, ya digo, contar con el apoyo favorable de Italia. Una vez, desde luego, que se consiguió el apoyo italiano, pues sí, el acuerdo ha podido salir adelante porque efectivamente es la mayoría cualificada y no la unanimidad lo que rige la aprobación de los acuerdos comerciales. Otra cosa será cuando lleguemos al momento de tener que sacar adelante el acuerdo de asociación como tal, porque ya digo que el acuerdo comercial interino va para adelante sí o sí, pero el acuerdo de asociación, que es donde además se incorporan correctamente las disposiciones en materia medioambiental, las disposiciones en materia laboral, etcétera, ese acuerdo ya tiene otro cariz. ¿Por qué? Porque ahí será necesario de todas el contar con el apoyo de Francia, de Polonia, de Austria, de Hungría, sin el cual el acuerdo no verá la luz. En todo caso, para señal de navegantes, tenemos un acuerdo con Canadá desde el año 2015 que se está aplicando provisionalmente porque todavía no ha entrado en vigor, porque todavía no se han requerido los consentimientos necesarios. Pero quiere decir que las cosas, en la nave va, o sea, las cosas siguen adelante de esa manera, pero siguen. 25 años de negociación de este acuerdo, otros 20 por negociación por el de la India. Entiendo que Donald Trump ha tenido mucho que ver en que ahora de repente se firmen estos acuerdos, ¿no? Entiéndame, Donald Trump, la situación económica puede estar relacionado. Estos acuerdos son tremendamente complejos. Hay multitud, miles de productos, miles de pequeñas cosas que negociar, pequeñas y grandes cosas que negociar, tanto en términos de no solo de aranceles, sino de cuotas, en términos de estándares comerciales, en términos de salvaguardias y demás. Hacía referencia antes, la situación geopolítica importa y mucho, ¿no? Y el mercado y el comercio sigue siendo uno de los principales determinantes del crecimiento económico. Por lo tanto, cuando un socio comercial como sigue siendo Estados Unidos se vuelve poco confiable, uno trata de buscar alternativas, ¿no? Y con todas, como señalabas antes, Javier, pues Argentina, que es socio, ¿no?, de Estados Unidos, pero también el papel de China está cambiando en el mundo, efectivamente. Entonces, la Unión Europea también tiene que decidir hacia dónde queremos ir y hacia dónde quieren ir nuestras empresas, teniendo en cuenta que un mercado como es el americano, como es el estadounidense, mejor dicho, de pronto se puede cerrar o podemos sufrir efectos muy importantes, ¿no?, si realmente siguen aumentando los aranceles o si la incertidumbre en sí misma también sabemos que es negativa. Por lo tanto, buscar socios confiables y estabilidad en un momento de incertidumbre es básica. Decía la profesora Latorre que tener como socio a Estados Unidos ahora mismo es como para hacérselo mirar porque no es confiable. Es que en economía la incertidumbre no nos gusta nada, ¿no?, porque es lo que te impide tomar decisiones con información.
Entonces, lo que realmente cuestiona de Trump ya no es que, si supiéramos que va a subir los aranceles, pues ese es el escenario, pero de pronto los sube, luego los baja, luego amenaza con quitarlos, ponerlos, subirnos mucho, ¿no? Entonces, primero, volver al tema, volver a aumentar los aranceles en un entorno donde la Organización Mundial de Comercio, que Estados Unidos pertenece a la Organización Mundial de Comercio, pues está por un acuerdo de reducirlos en general a nivel mundial y de una forma soberana, a un entorno donde eso vuelve a estar de moda como instrumento comercial, pues es un cambio fundamental en el orden internacional, como decía. Bueno, he de decir que comenzamos a preparar este programa hace algo más de una semana con un acuerdo comercial sobre la mesa y de repente ayer o antes de ayer, la Unión Europea firma otro acuerdo comercial del que sabíamos su existencia, pero que no se había firmado todavía, con la India. Fernando, cuando te llamamos era para hablar de este asunto de Mercosur, pero nos encontramos con este de la India, que entiendo que Femetal todavía no lo ha analizado, probablemente porque no se conocen los detalles, pero ahí ya igual el sector industrial no está tan beneficiado como puede estar con Mercosur, por la competencia que pueda suponer la India, ¿no? Sí, vamos, no está analizado, como dices, efectivamente, pero bueno, no parece que tenga las mismas ventajas para Europa en lo industrial que tiene el de Mercosur. La verdad es que eso todavía no se sabe muy bien en qué puede afectar. Hombre, afectaría así en general pues los mercados, lo que decíamos antes, ¿no? Cuanto mayores sean, pues más a largo plazo y con los sufrimientos intermedios que sea, pues a largo plazo será mejor para todos, ¿no? Lo que pasa que un poco al hilo de lo que hablabais antes, que en la situación actual los acuerdos así arancelarios o internacionales pues da la lamentable impresión de que pueden saltar por los aires en cualquier momento. Entonces, en ese aspecto, es lo que yo decía antes, que lo explicó bien Borja, diciendo que en realidad hay algunas suficiencias que hay que mantener sí o sí. Es decir, que tienes que tener sectores que sean capaces de sobrevivir por si acaso pues todo esto se va al garete, y entonces pues es fiable a lo mejor Mercosur con respecto a lo que parece que ahora es Estados Unidos, pero bueno, eso es hasta hoy, pero dentro de 6 meses pues vete tú a saber lo que pasa. Puede ser que Trump amenace a los de Mercosur con lo que sea y se acabó el acuerdo. No te falta esperar 6 meses, a lo mejor mañana por la mañana pasa algo. Claro. Bueno, último paso por las cifras para hablar de las exportaciones. En torno al 3% del total de lo que exporta Asturias se envía, según Asturex, al mercado común del sur. Patricia. Pues sí, 77 empresas exportan productos, en este caso a Brasil. En 2011 Asturias exportó 77 millones de euros y en 2025 fueron 147 millones. El volumen de negocio casi se ha duplicado en los últimos 15 años. 59 sociedades exportan a Argentina, el otro gigante sudamericano. Hablamos de 29 millones de euros, 4 más que hace 15 años. 36 empresas envían productos a Uruguay por un valor de 1,5 millones de euros y son 33 las que hacen negocio con Paraguay, facturando unos 260.000 euros. ¿Y qué exporta Asturias al Mercosur? Pues sobre todo productos químicos orgánicos, hablamos de combustibles como metano o butano, alcoholes, ácidos orgánicos y de polímeros como el teflón o el caucho. El segundo capítulo más relevante es el de manufacturas de fundición, hierro y acero, desde piezas industriales hasta componentes ferroviarios. También hay flujo comercial de máquinas y de aparatos mecánicos donde se incluyen engranajes o motores. Asturias exporta además manufacturas con aranceles especiales como productos agrícolas o tecnología avanzada y en menor medida combustibles minerales como el carbón. Bueno, pues esas son las cifras de exportación de Asturias, ¿eh? Estamos hablando de datos de Asturias. Y hablando de exportación, Borja, por ver el vaso, no digo medio lleno, pero un poco lleno, hay sectores dentro del campo asturiano que sí que pueden beneficiarse de esta facilidad de la exportación. Pienso, por ejemplo, en el vino, en la sidra. Es verdad que el vino no es muy representativo, pero bueno, la sidra sí, los quesos, es decir, productos de calidad, lo que antes decía Begoña. ¿Se puede ver algo positivo en ese aspecto? Por supuesto, nadie puede negar que igual que se abre el mercado para que entre, se abre para que salga.
Está claro, lo que pasa que yo vuelvo a insistir en lo que llevo diciendo desde el principio. Hablamos de un sector que mantiene Asturias, porque el sector primario está en toda la región. Tú te sales de las 3 grandes ciudades y Asturias es rural. Por nombrar una comarca, la comarca de Tineo gira todo en torno al sector agrícola y ganadero. El polígono de la Curiscada vive de la ganadería. Son casas de maquinaria, de recambios, de piensos. Es que estamos hablando de un sector estratégico. Porque yo entiendo al compañero del metal, que al final es otra industria, pero es que esto es básico. Es el motor de Asturias y es lo que nos da de comer. Entonces, nosotros no entendemos cómo se puede usar como moneda de cambio, cómo se puede jugar con un motor como es el primario. Por supuesto que al abrir el mercado se abre tanto para entrar como para salir, pero es que vemos, por desgracia, muchísimos más contras que pros. De acuerdo que a lo mejor puntualmente, pues yo qué sé, la sidra pueda verse beneficiada, pero en la inmensa mayoría, por ejemplo, el vacuno de carne, que es básico en Asturias, que tenemos una de las razas de carne mejor valoradas a nivel europeo, va a entrar en competencia desleal desde el primer día. Por lo tanto, por eso por primera vez hay una unión tan grandísima en toda Europa, porque es un grito unánime de que no podemos enfrentarnos a una amenaza de tal calibre. Pues estamos terminando. No sé si queréis añadir algún aspecto más. Sí que quería preguntar a Fernando por el tema este de las exportaciones de productos con valor añadido. De alguna manera, si el mercado, hablo de Asturias, el mercado industrial ve que las producciones con valor añadido se exportan bien gracias a acuerdos como este, estamos orientando también el mercado interno a producir productos con valor añadido, es decir, a mejorar la calidad del producto que hacemos en Asturias, ¿no? ¿Puede ser otra derivada de este tipo de acuerdos comerciales? Sí, bueno, yo creo que la industria en Asturias ya está en ese movimiento desde hace tiempo. O sea, es decir, puede ser que haya unos aranceles mayores de los que va a haber, pero vamos, hay la competencia en productos industriales de los países en los que se fabrica con menores costes, pues ya existe desde hace bastante tiempo, y entonces por eso pues las industrias asturianas y las empresas del metal también pues tratan de modernizarse como para ser competitivos, no solo no por el coste de la materia prima, sino pues por añadirle valor en la transformación. En fin, esto va a favorecerlo si se quiere más, pero vamos, no es que sea una novedad para nosotros, estamos en ese movimiento ya desde hace tiempo. Begoña, una última cuestión. Este tipo de temas del que hemos hablado esta noche, en tus clases supongo que se manejan a diario. ¿Te ha sorprendido el impacto que ha tenido en la opinión pública, en este caso concreto el acuerdo de Mercosur, que se hable tanto de ello en los medios de comunicación, en televisiones, en radios? Bueno, es que últimamente hablamos mucho de economía, ¿no? Trump ha puesto sobre la mesa pues, conceptos, pues eso, como pues de pronto estamos hablando de los aranceles, de geopolítica, de los acuerdos de libre comercio, de qué supone el libre comercio, de la importancia de la Unión Europea, ¿no? Entonces eso para un graduado en economía, para una graduada en economía, son cuestiones clave que van viendo desde primero en todos los cursos del grado, también en ADE, por supuesto, y que ahora intentamos hacer, si cabe, todavía más énfasis, porque además tenemos los periódicos cada día, la prensa, la televisión, la radio, en la que tenemos ejemplos de qué está pasando, ¿no? Entonces lo que nos permite ahora mismo la actualidad es llevarla a nuestras clases y ponerlo de ejemplo de qué está pasando y cómo el análisis económico contribuye a explicar lo que está pasando, de alguna manera. Javier, desde luego Donald Trump está dando mucho trabajo a los expertos en derecho internacional, ¿eh? Sí, de derecho internacional particularmente, no, vamos, desde que ha empezado el año podemos decir, no hay día que obviamente no nos sobresalte con algo y tengamos, bueno, es un ejercicio de exigencia, porque al mismo tiempo nos obliga a reciclarnos constantemente, ¿no? Tenemos que obviamente revisar nuestros conceptos pues sobre los territorios no autónomos, el caso de Groenlandia, sobre las intervenciones militares y quirúrgicas, caso de Venezuela, y ahora, bueno, recientemente, a raíz de la firma en Davos de la famosa Junta de Paz, pues incluso también sobre las nuevas estructuras organizativas que diseña el inquilino de la Casa Blanca. O sea que sí, es sin tregua. Con ese panorama no es descartable que vuelvas a este programa alguna vez. Pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y muy buenas noches. Y gracias, como siempre, también a todos ustedes por estar ahí. El próximo miércoles volvemos con otro tema a la otra lista. Hasta entonces.